Hola amigos, bienvenidos una vez más. Resulta que investigando para uno más de mis videos, estuve como en muchas ocasiones recorriendo en este vasto mundo de la web, los oscuros recintos de la mentira, intentando por lo menos ver mínimamente qué se esconde detrás de lo aparente. Y de nuevo, ligeramente alcanzo a ver el mecanismo que hace trabajar el sistema y quienes lo hacen funcionar. Entonces interrumpí todo y quise opinar al respecto. Todo empieza cada mañana cuando abrimos los ojos y nos conectamos con la Matrix de la vida diaria, en esa realidad en la que está basada la sociedad, en esa serie de ideas que la gente toma como verdades incuestionables. Y veo como la absoluta confianza de la mayoría en la religión, la justicia, la ciencia, etc. es la base del engaño y la manipulación, pues esa mayoría cree ciegamente que son en beneficio de la humanidad, cuando en realidad son para tener el control total de nuestra conciencia. Desde el culto religioso, pasando por las leyes civiles, comerciales y penales, o la física newtoniana y la medicina, por nombrar solo algunas, son parte de un macroengaño tan astutamente armado que casi nadie duda de la buena intención de los autoproclamados dirigentes y dueños de este mundo, a pesar de las estupideces en nuestra contra que vemos a diario por parte de estas bestias psicópatas. Y es que, como muchos sabemos, han adoctrinado de tal forma al ser humano, de modo que las personas comunes, los de abajo, están plenamente convencidas de ser los culpables y responsables de todo lo malo que pasa en este planeta. No se dan cuenta que los personajes en el poder, los que manejan este mundo, humanos y no humanos, esos personajes sin conciencia, esos seres que han mandado a miles de soldados a morir por un patriotismo estúpido, esos que tienen los medios para explotar cualquier recurso natural a su alcance, no importando el daño que le hacen al planeta, pero eso sí, obteniendo enormes beneficios económicos y poder. Ellos, precisamente ellos, son los dueños, como ya lo he dicho, de la industria contaminante, los responsables de los derrames de petróleo en el mar, los autores de los experimentos nucleares, los masacradores de pueblos enteros con esas continuas guerras, y un largo etcétera. No necesitamos remontarnos a la historia antigua para conocer cómo es que se masacraba a un pueblo para imponer un gobierno. Justamente hoy podemos ver que lo siguen haciendo igual. Sin embargo, increíblemente, la borregada, y no me refiero a todos obviamente, me refiero a la mayoría, justifica cualquier maldad cometida por estos sujetos en contra de nosotros mismos. De la misma forma que un adoctrinado por la religión justifica las atrocidades plasmadas en el Viejo Testamento cometidas por Enlil Jehová, y peor aún, ese mismo adoctrinado se culpa a sí mismo y a la humanidad entera por el sádico actuar de ese Dios. El humano primitivo está convencido de que alguien nos debe gobernar, pero piensen un poco, gobernados por estas bestias sin empatía. La manada está tan hipnotizada que no puede aceptar que somos simple ganado y que nada de lo que vemos es lo que es en realidad. Estamos programados desde la niñez para creer que las cosas deben ser así. Y ahora somos los programadores de las nuevas generaciones de esclavos, siendo partícipes del engaño sin siquiera saberlo. Lo primero que tienes que tener claro es el proceso de percepción de la realidad. Este proceso comienza en la niñez y la primera mentira que se nos implanta es que la realidad es solo lo que podemos percibir con los 5 sentidos. Que no son 5, son más, pero eso es una de las tantas cosas que nos han hecho creer. Y todo aquello que no encaje en el parámetro del adulto adoctrinado no existe. Comenzando por esa errónea programación, todo lo demás es relativamente fácil de implantar en nuestras mentes. Los padres, la educación y los medios se ocupan del resto. Comenzando con lo más simple, el trabajo. El trabajo es necesario para conseguir los medios económicos para poder vivir. Así es. En este macabro sistema, el trabajo es el principal instrumento de esclavitud de la humanidad. Nos inculcaron que el trabajo es necesario y digno del hombre de bien, que el trabajo ennoblece,
que el sentido de la vida es el sacrificio por nuestra familia y la sociedad. A ver, resulta que los que más tienen son los que menos trabajan. Políticos, monarcas, empresarios, etc. Y los que más trabajan son los que menos tienen, o sea tú, el de abajo, el que hace el trabajo sucio, manual, el que pasa muchas horas metido en un mismo lugar. Ese trabajo en realidad no es para que puedas vivir dignamente. Ese trabajo es para mantener la estructura del sistema en movimiento, para que un Carlos Slim, una Reina Elizabeth, un Rockefeller, un Rothschild o cualquiera de estos payasos junto con todos los lacayos psicópatas a su servicio, o sea, todos los que desde el poder hacen que este sistema funcione, sus familias, etc., vivan como viven sin hacer nada y pisándote el cuello. ¿Eres de los que tienen un trabajo en una empresa donde devengas un sueldo tal que solo te sirve para comer y pagar deudas? Y ser pobre toda tu vida es tu única opción, creyendo que no puedes hacer nada para vivir mucho mejor. O tal vez ganas un buen dinero con el cual logras mantener a tu familia, consiguiendo cubrir todas sus necesidades de educación, alimentación, salud, diversión, etc. Y puedes con ese sueldo tener una buena casa, un buen automóvil, vestir bien y darte ciertos lujos innecesarios solo porque puedes pagarlo. Pero al igual que en el caso anterior, trabajarás toda tu vida sin descanso. Tú cobras en dinero, mientras ellos cobran no solo en dinero, sino en personas. Esclavos productivos, o sea, acciones biológicas cuyo valor se cotiza en la bolsa de valores. Si quieres saber cuánto vales, suma el Producto Interno Bruto y la deuda externa de tu país y divídelo por la cantidad de habitantes, y tendrás una idea aproximada de cuánto valemos para ellos como acciones humanas en la bolsa. Bueno, la ecuación es más complicada, pero no vale la pena desarrollarla. Es para que te des una idea aproximada. El humano primitivo fue creado para trabajar y servir a los amos. Pero el único trabajo verdadero es aquel que se lleva a cabo en cualquier ámbito, por vocación o placer, en tu beneficio, el de los tuyos y del prójimo, donde se da y se recibe algo mucho más sutil y útil que el dinero, pero en ese caso dejaría de llamarse trabajo. Por algo, el primer decreto al ser humano fue: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué padre infinitamente amoroso y creador de todo lo existente a su voluntad le dice a su hijo que para comer tiene que pagar con una vida de esclavo? Hoy en día se sigue el mismo esquema: amo, dueño, patrón, empleado. Con esta organización siempre hay alguien por arriba y alguien por abajo, manteniendo la estructura dentro de los parámetros aceptados de sometedor y sometido, siendo todos partícipes y colaboradores del sistema. ¿Cómo funciona la programación del trabajo? Bueno, todo inicia con la premisa: usted necesita trabajar para vivir, si no, está fuera del sistema. Esto es primeramente procesado por el centro intelectual a causa de la necesidad, es tomado por el centro emocional que lo rechaza y lo transforma en culpa. Si no trabajo, estoy fuera del sistema y soy un vago para la sociedad. Esto es nuevamente tomado por el centro intelectual y equilibrado con la responsabilidad. Si trabajo, soy responsable, estoy dentro del sistema y de lo correcto, y no soy un vago. Que finalmente maneja el centro motor. Voy a trabajar automáticamente, aunque esté en desacuerdo, porque soy responsable. Ahí es donde tomas la decisión de convertirte en un muerto viviente, en un patético zombie. Y no estoy diciendo que no haya que trabajar, pero tenemos que considerar el costo-beneficio. No se debe dejar la vida en una empresa solo para beneficio del patrón. Es verdad, el humano fue creado para ser esclavo, trabajar y ser alimento de alguien o algo. Aún así, el humano está para existir y para ayudar a existir, evolucionar y ayudar a evolucionar, para amar y crear. Todo depende de nosotros. ¿Qué queremos en realidad? ¿Nacer y vivir hasta morir en esa zona de confort que solo beneficia a todos los que están por encima menos a ti? ¿Realmente crees que tienes el control de tu vida? ¿Jugaremos a despertar o a estar despiertos realmente? ¿Somos observadores o partícipes? ¿Seguiremos como muertos o como vivos?
No es lo mismo trabajar ciego a la verdad que trabajar sabiendo que lo hacemos por esa programación a la cual hemos sido sometidos. Podemos usar el conocimiento para que no seamos usados por el sistema. Podemos usar el sistema mientras podamos cambiar nuestra actividad por algo que sea realmente beneficioso para nuestro desarrollo humano. Cada quien elige seguir en la mentira o despertar a la realidad. Y si no estás de acuerdo, no hay problema, sigue así, como un zombie, trabajando sin pensar ni cambiar. No te preocupes, tu patrón descansa las horas que tú no puedes y se da la gran vida que tú no puedes. ¿Acaso no se han dado cuenta que para la mayoría lo único que los mantiene con un poco de ánimo para cumplir con su semana de esclavitud es que inevitablemente llegará un fin de semana donde podrán enviciarse, drogarse y escuchar música, o ir a la iglesia los domingos a que te digan que eres un buen chico siempre y cuando sigas así como esclavo? Tenemos que elegir dejar poco a poco esos grilletes que nos encadenan a esa falsa responsabilidad. No es fácil. La zona de confort es como una droga. Duele dejar el vicio. El costo es grande, pero la recompensa también lo es. Esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio y hasta pronto.